Dios les bendiga, chicos. Vamos a comenzar. Para hoy tengo un video que se trata sobre el tema del día de hoy, que es la heroína voladora, que será nuestro libro que vamos a estar leyendo para esta segunda unidad. Muy bien, tengo pues para octavo, podemos visualizar que tenemos aquí varias representaciones del contexto de la historia. ¿A qué me refiero con contexto de la historia? Estoy hablando sobre el ambiente donde se desarrolla nuestra gran historia que vamos a leer esta segunda unidad. ¿Qué necesitas para esta segunda unidad? Pues las ganas de leer, necesitas también lo que es tu libro para poder ir conmigo de la mano de todas las actividades que vamos a ir realizando. Muy bien, y vamos a empezar con Hechos 13:47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Recuérdate que este libro, pues a breves rasgos, que tú lo has podido visualizar en tu casa y has podido leer un poquito de qué se trata, pues es sobre una misionera que quiere llevar la palabra de Dios a todas las naciones en un contexto pues difícil, duro, que vivía pues el contexto mundial, la humanidad en esa época, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar y la agenda del día de hoy, pues tengo la actividad uno, que es el análisis por medio de preguntas poderosas, porque son preguntas que vamos a analizar en la sesión. Tengo el tema de la Segunda Guerra Mundial como contexto de la historia, y lo vamos a ver súper breve, ya que como recuérdense que lo primordial es nuestro libro y es la historia, pero yo quería que ustedes conocieran un poquito de qué se trata. Tenemos quién es Betty Green, la actividad número 2, búsqueda de rutas y países capitales de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer qué países y qué capitales se desarrolló todo este gran acontecimiento en el cual se lleva a cabo la historia, ¿verdad? Vamos a tener la actividad número 3, que es un viaje por Google Earth para que podamos visualizar los países y capitales de la Segunda Guerra Mundial, pero en este contexto actual, o sea, en la época actual. Vamos a realizar un listado de observaciones y hallazgos, y algo muy importante es que si tú quieres buscar en Google cómo era ese país o esa capital en ese entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo puedes hacer para poder enriquecer un poquito más tus observaciones y tus hallazgos. Y estas actividades, la 2 y 3, las debes realizar en un documento en Word y colgarlas en Classroom de clase en los apartados Rutas de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Cualquier duda estoy para servirte, me puedes localizar en plataforma. Bueno, muy bien. Esta actividad la vamos a llevar en la sesión virtual. Te dejo aquí las preguntas poderosas para las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la relación al texto. En la sesión virtual vamos a platicar cuáles fueron las causas, cuáles son las posibles consecuencias, cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial, pues su origen, cuál es la relación que tienen con la historia, por qué se relaciona con la historia de la heroína voladora, con Betty Green, y cuál es el papel de las mujeres piloto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué era Betty Green? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué era piloto? ¿Qué papel jugaban las mujeres en esa época? Y esto lo vamos a platicar en la sesión virtual, pero debes tomar nota de cada una de estas preguntas para poder desarrollarlas bien y tener un análisis un poquito constructivo de qué se trataba nuestra historia y cómo se relaciona con el contexto. La Segunda Guerra Mundial pues fue un conflicto bélico que se dio y se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue un tiempo bastante pues duro para la humanidad, ya que hubieron muchas guerras, muchos enfrentamientos, muchos desacuerdos y muchas situaciones que eran geopolíticas, ¿verdad? Geopolítica, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se trataba de un territorio, y políticas porque habían desacuerdos políticos. Se inicia el comienzo del conflicto se suele situar, el 1 de septiembre de 1939, cuando se da la invasión de Alemania para Polonia, para fundar el Tercer Reich. Lo que quería Alemania era expandirse en toda Europa y formar una supremacía nazi, como se le conoce, pero para ello tuvo aliados, y los aliados de él, que se les conoce como las potencias del eje, que son Italia, Japón y obviamente Alemania. Estos tres querían buscar expandirse a nivel mundial, por eso le llamamos la Segunda Guerra Mundial, pero también habían otras naciones que estaban
metidas para que esto no se llegara a suceder, como por ejemplo que son los aliados, que es Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Entonces ellos son como que la contra de esta situación, de los que quieren expandirse y los que quieren tomar control en lo que es el mundo, ¿verdad? Al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues se llega a un tratado que es el Tratado de Versalles, que lo solicitan más de 50 países para que Alemania pague las indemnizaciones que le debe a Europa por todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Luego también nos podemos dar cuenta que Estados Unidos es parte de los aliados, pero tiene un papel muy fundamental, ya que a ellos los atacan el 7 de diciembre de 1941 en su base militar que está en Hawái, que es Pearl Harbor. Entonces ahí empiezan los contraataques, ahí empiezan todas las situaciones, ahí es donde se desarrolla el papel fundamental de las mujeres piloto, ya que muchas mujeres pudieron dar a conocer todas sus habilidades que el Señor pues puso en ellas para poder ayudar en este conflicto. Y pues la guerra termina el 2 de septiembre de 1945 cuando Japón se rinde, ¿verdad? Entonces ese sería el contexto que tiene que ver con Betty Green y la heroína voladora, es que se desarrolla en ese tiempo. Betty era una mujer piloto, la cual ella estaba pues apoyando a una entidad que se conoce como Alas de Socorro, en donde ellos tenían que llevar la palabra de Dios por el mundo. Y ya no te sigo contando, ya que tienes que leer el libro. ¿Quién es Betty Green? Una misionera americana, como habíamos hablado, que se desarrolló una amplia labor a favor de la evangelización mundial, que con maestría es narrada por Janet y Geoff Bench. Piloto experta, usó aviones para predicar la palabra. O sea que los autores son Janet y Geoff Bench, que ellos vienen y quieren dar a conocer a los héroes cristianos de ayer y hoy. Entonces, Betty Green es una de las mujeres más representativas de la Segunda Guerra Mundial en lo que es mujeres piloto, pero también es una mujer misionera que quiso llevar la palabra de Dios a través de usar sus habilidades como piloto para que las personas que no lo conocieran pudieran pues conocer del Señor, tener un contacto con el Señor y pues como uno tiene que ser luz y llevar esa luz a las naciones. Eso sería lo que es el contexto y nos vamos con las actividades. La actividad número 2 la vamos a trabajar en la sesión número 2, en la cual tenemos que buscar rutas, ¿verdad? Vamos a buscar las rutas de países y capitales que se pudo dar a conocer y cuáles son los que la Segunda Guerra Mundial o los del eje iban recorriendo, ¿verdad? Entonces esa sería la primera actividad que vamos a buscar en Google, la ruta de los países y capitales de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a también a realizar un hallazgo de un listado de observaciones y hallazgos. Siempre tenemos que hacer un listado de observaciones y hallazgos, ya que es muy importante que nosotros tomemos nota de todo lo que sucedió en ese momento al hacer el mapeo. Y la actividad número 3 es un viaje por Google Earth, lo vamos a hacer en la sesión 3, en donde nosotros vamos a poder visualizar los países y capitales de la Segunda Guerra Mundial, pero en este contexto actual, en la época actual. Y vamos a ir poder comparando, como te dije en las primeras slides, tú puedes también buscar cómo era en ese entonces para poder comparar y hacer tu listado de observaciones, qué es lo que observas y qué encontraste, ¿verdad? Recuerda, las actividades 2 y 3 se deben realizar en un documento en Word y colgarlas en Classroom de clase en el apartado de rutas de la Segunda Guerra Mundial. Dios te bendiga.